Bien, parece que no nos deja la enfermedad, ¿no? Hay muchos de nuestros hermanos que todavía están enfermos, por los cuales que no debemos de dejar de orar, ¿vale? Nuestros hermanos Henry y Mari, bueno, Henry está con el riñón pues bastante mal, ha tenido que ir ya muchas veces a urgencia. Estamos orando por él, que el Señor lo bendiga. Nuestro querido hermano Sergio también está, bueno, ya sabéis todos lo que le pasó, se amagó de infarto, que le dio. Pedimos al Señor también que se restablezca. Gracias al Señor, está bien. La semana pasada lo vimos y estaba bastante bien, pero eso no quiere decir que no esté sano del todo. Así que bueno, y si hay algún hermano con algún achaque más que no sepamos, pero vamos a orar por todo. Y nos bendecimos como iglesia, como pueblo del Señor, nos bendecimos todos y estamos todos unánimes juntos para reír y para llorar. Amén. Amén. Muy bien, vamos a poner este tiempo una vez más en oración. Vamos a orar. Y hermanos, cuando oramos, a veces puede parecer que hacemos las cosas de forma mecánica, pero no debería de ser así. No debería de ser así. Todo lo que hagamos, que sea para la gloria del Señor. Amén. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito, vamos a seguir hablando acerca de este tema. Por lo tanto, cuando oramos por las ofrendas, oramos en consecuencia, sabiendo que lo que hemos traído delante del altar del Señor, que no olvidemos que el Señor está en este lugar. Cuando venimos a traer las ofrendas delante del Señor y oramos delante del Señor para que Dios bendiga las ofrendas, lo tenemos que hacer sabiendo realmente que es así y que lo que entregamos al Señor tiene que ser para su gloria. Cuando oramos por nuestros niños y los mandamos a la escuela dominical, tenemos que orar con fe, sabiendo que Dios puede tocar sus corazones en un momento o en otro, para que ellos sean siervos para su gloria. Cuando nos ponemos a tocar la alabanza, cuando preparamos las canciones, cuando preparamos la presidencia, cuando preparamos la predicación, cuando preparamos cualquier otra cosa, cuando preparamos el sonido, cuando preparamos la puerta, cuando preparamos la limpieza del templo, sea lo que sea, que lo que pensemos es en la gloria del Señor. Porque esto no lo hacemos para nosotros. Si bien nosotros nos beneficiamos de eso, pero no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no quiero que esto caiga en palabras redundantes y en palabras que, bueno, que ya lo hemos repetido muchas veces, no. Que tomemos seriedad de lo que hacemos. Porque nos podemos divertir, danzar, como hemos cantado, pero haciéndolo bien y para su gloria. Señor, estamos delante de tu presencia y queremos venir con temor y temblor delante de ti, Señor, sabiendo delante de quién estamos, Señor. Y queremos pedirte que tú toques nuestros corazones, que hables a nuestros corazones, que nos ministres, Señor, con tu Santo Espíritu. Porque solo tú eres el soberano, el dueño de todas las cosas. Y nosotros te servimos, Señor, con agrado, con regocijo, porque tú nos serviste primero. Nosotros, Señor, te amamos, Señor, con todo el corazón, porque tú nos amaste primero. Nosotros, Señor, nos postramos delante de ti, delante del Rey de Reyes, Señor. Y tú te humillaste, Señor, primero. Y Padre, gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Y nosotros, Señor, estamos delante de tu presencia agradecidos porque nos has rescatado con tu sangre preciosa. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Amén. Dar la gloria al Señor trae mucha bendición a nuestra vida. Si os acordáis, la última vez que hablé la palabra entre
vosotros. Estuvimos hablando acerca de esto. Estuvimos hablando de que contemplar la gloria de Dios es tan hermoso y tan precioso. Y en la Biblia nos habla el Salmo de que contemplar la gloria del Señor, de que la creación nos habla de la gloria del Señor. Y también estuvimos viendo cómo eso llena de gozo nuestro corazón. ¿Os acordáis? Os estuve compartiendo mi testimonio, pero más de uno me viniste luego a compartir experiencias similares cuando habéis tenido tiempo con el Señor en medio de la naturaleza o en medio de un tiempo precioso delante de su creación. Cómo el Señor nos habla nada más que con lo que vemos la grandeza y vemos la gloria del Señor. Porque esto nos habla de un Dios poderoso, que no hay nada que Él no pueda hacer. Y estuvimos viendo el ejemplo del siervo del Señor de Abraham, cómo el Señor lo llamó para algo especial y cómo él se fortaleció en fe cuando el Señor le dijo: mira, Abraham, todavía no se ha cumplido la promesa del tiempo en el que está escrito la promesa que yo te he dado, pero sal un momento fuera. Y le hizo salir afuera, ¿os acordáis? De su tienda, y le dijo: ¿qué es lo que estás viendo? ¿Ves las estrellas? Pues ten por seguro que tu generación será más que las estrellas que hay en el cielo. Y Abraham contempló las estrellas en el cielo y dice la palabra del Señor que él creyó la palabra del Señor y se fortaleció en fe. Vimos también la gloria del Señor mostrada en su pueblo cuando pecó delante de él con Moisés, cuando Moisés bajó de estar delante de la presencia del Señor y vio cómo su pueblo se había corrompido adorando un becerro de oro, y cómo Moisés se enfadó pero aún así intercedió por este pueblo, y vimos cómo Dios extendió su gracia y su misericordia a este pueblo pecador que hacía nada, estaba viendo toda la gloria, todo el poder del Señor por medio de milagros, por medio de maravillas, y en ese momento pudieron ser testigos de cómo el Señor extendió su mano de gracia en ellos y no los destruyó del todo. Si bien extendió su gracia, aunque también su justicia, porque muchos de ellos murieron en ese día. Pero Moisés pudo ser testigo de la gracia del Señor. Y en ese tiempo de crisis el Señor Moisés se aferró al Señor de una manera tremenda, pidiendo al Señor que lo ayudara y que le mostrara que, Señor, le hizo una oración: Señor, muéstrame tu gloria. Estaba en medio de una crisis, estaba viendo lo que su pueblo había hecho y él necesitaba una experiencia especial con el Señor. Y el Señor se la dio. Él fue testigo de su gracia. Que ser testigo de su gracia es ser testigo de la gloria del Señor. Pero Dios también le dio una experiencia especial a Moisés, porque en ese momento él necesitaba que el Señor, algo especial, la mano del Señor en su vida. Y Dios se lo concedió. Vimos también que vimos también cómo nos dice la palabra del Señor que los discípulos, cuando fueron testigos de la resurrección de Cristo, se llenaron de gozo en su corazón, y eso fue más que suficiente para fortalecerse en fe, para permanecer unánimes y esperar la promesa del Espíritu Santo que les fue concedida, como Cristo les dijo que esperasen. Y nosotros hoy en día somos testigos y somos herederos de todas las promesas del Señor. Y todo eso, hermanos, manifiesta la gloria poderosa de nuestro Dios. Por tanto, buscar la gloria de Dios, hallarla en su creación, buscando su presencia, creyendo su palabra, trae sanidad, trae fe y trae gozo a nuestro corazón. Amén. Amén. Sin embargo, el hombre no busca la gloria de Dios.
ni tampoco busca que Dios sea glorificado. El hombre lo que quiere y lo que hace es tapar la gloria de Dios buscando su propia gloria. Mirad, me gustaría poner como ejemplo, vamos a ir primeramente a Génesis, capítulo 11. Un texto muy conocido por todos nosotros, que le contamos a los niños en la escuela dominical, pero que tiene unas repercusiones y unas enseñanzas tremendas también para los adultos. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 4. La Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Os acordáis? El capítulo anterior nos está contando los capítulos anteriores nos está contando acerca del diluvio y luego los descendientes. Ha pasado como 100 años. Y entonces aquí nos sigue relatando el texto de Génesis, lo que estamos leyendo. Dice, se establecieron en la tierra de Sinar y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y costámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Bien, ¿qué le mandó el Señor al hombre cuando creó al hombre y a la mujer? ¿Qué es lo que les dijo? ¿Cuál fue uno de los mandamientos que el Señor le mandó? Que se esparcieran. Fructificad y multiplicaos y llenad toda la tierra y sojuzgadla. Fue un mandato del Señor. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Noé cuando el arca ya se posó en tierra seca y ellos salieron y el Señor dio la señal de su pacto de que nunca más iba a destruir la tierra con agua? ¿Qué fue lo que le dijo a Noé y a sus hijos? Lo mismo. Llenad la tierra, fructificad, multiplicaos y llenad toda la tierra. Le dijo lo mismo. Pero han pasado 100 años y parece que la palabra del Señor ha caído en saco roto, ¿no? Parece que ya no se acordaban de la palabra del Señor, o quizás no querían acordarse. Porque lo que había pasado no es para que se olviden 100 años. Lo que había pasado el juicio de Dios, que Dios había traído por la desobediencia del hombre y por la maldad del hombre, no era cualquier cosa para que se olvidara. Pero ellos decidieron que estaban muy bien en el lugar en el que estaban. Y ellos decidieron que eran muy inteligentes y que ahora iban a hacer algo diferente. Iban a hacer una construcción totalmente diferente. Y habían aprendido y eran muy sabios y ahora iban a coger ladrillo y lo iban a cocer. Y como sabían muchas cosas y estaban todos juntos en un mismo propósito, cogieron y decidieron hacer una ciudad. Pero no cualquier ciudad, sino una ciudad que fuera tan grandiosa y que fuera tan espléndida
que dice la palabra del Señor que querían hacer una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. Nada menos que hasta el cielo. Queriendo quizás demostrar su poder frente a Dios. Quizás que cuando alzasen sus ojos a los cielos, en vez de ver la gloria de Dios, como nos cuenta el Salmo, que los cielos cuentan la gloria de Dios, que las estrellas, que el firmamento, que el sol, que todo, quizás cuando alzaran sus ojos a los cielos, vieran esa torre y dijeran, lo que hemos sido capaces de construir. Esto ha sido obra nuestra. Qué importantes somos. ¿Cuánto sabemos? Unidos podemos hacer cualquier cosa. O quizá tenían en mente precisamente lo que sus padres le habían contado del diluvio y querían hacer algo tan grande para no tener que pasar por ahí otra vez. Porque si hacían una torre tan grande, pues quizás se podían refugiar en eso. Por si acaso Dios quizás le diera por otra vez hacer lo mismo y entonces ellos tenían donde salvaguardarse. No lo sabemos. El caso es que las motivaciones de su corazón sí que nos lo dice la palabra del Señor. Porque quizás, vamos a seguir especulando un poquito, quizás no querían depender del Señor, porque ser esparcidos por otros lugares para llenar la tierra como Dios había dicho que hicieran significaba sobre todas las cosas depender de Dios. Y muchos de los que estáis aquí y muchos de los que hemos dejado nuestro hogar, nuestro sitio de nacimiento, para ir a otro lugar y establecernos en otro lugar, muchos de nosotros sabemos lo que es eso, ¿verdad? Tener que ir a otro lugar, tener que empezar de nuevo, tener que buscar un trabajo, tener que, pues no conoces a nadie, no conoces el lugar, no conoces las costumbres, tienes que desenvolverte. Quizá uno no quiere pasar por eso. Pero quizás Dios sí que te ha dicho, vete de aquí porque yo te quiero aquí. Y es lo que Dios le estaba diciendo a estos hombres. El propósito de Dios no es que se quedaran en la llanura de Sinaí. El propósito de Dios es que ellos se esparcieran y se fueran a otros lugares. Dios rompió de alguna forma esto que ellos estaban proponiendo hacer. Y tenía que hacerles desistir de este pecado. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Confundiendo su lenguaje. ¿Por qué? ¿Acaso es malo que los hombres se unan y quieran hacer grandes cosas? No, ¿verdad? ¿Que los hombres se unan para hacer grandes cosas es necesariamente malo? No. Dios ha puesto en nosotros parte de sus atributos que incluyen la inteligencia y que incluyen la creatividad. Entonces, ¿era malo que ellos quisieran hacer una ciudad preciosa y hermosa? No. El problema estaba en que ellos no estaban buscando con lo que estaban haciendo la gloria de Dios. El problema estaba en que con lo que ellos estaban haciendo estaban desobedeciendo a Dios y no estaban buscando honrar a Dios. Estaban buscando honrar y hacer sus propios deseos. Estaban buscando seguir sus propios caminos y no los caminos del Señor. Hermanos, cuando esto ocurre en nuestra vida, es todo lo contrario a lo que hemos dicho antes. No hay bendición, sino todo lo contrario. O sea, en vez de haber bendición, hay maldición. El problema del hombre sigue siendo el mismo: buscar su propia gloria. Y no le importa desafiar a Dios y desobedecerlo para conseguirlo. Lo vemos y lo seguimos viendo hoy en día. El hombre sigue queriendo buscar su propia gloria y es un pecado, hermanos, que está ahí y que nosotros como iglesia del Señor nos tenemos que guardar muy mucho. Porque la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor.
Todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria del Señor. Ahí tenemos un filtro. Si lo que estamos haciendo, sea lo que sea, aunque sea muy bueno, aunque sea algo precioso, lo que estamos buscando no es la gloria del Señor, sino nuestra propia gloria para ti. Porque eso va a traer consecuencias. Y va a traer consecuencias no solamente a tu vida, sino que también a los que lo rodean. Mirad, hermano, cuando el hombre se glorifica a sí mismo, queriendo saber más que Dios, trae desgracia a su vida y a la de los demás. Es el mismo pecado de Satanás que quería la gloria de Dios para sí. Y cuando el hombre busca su propia gloria, todo lo que piensa y todo lo que hace trae desastre a su vida y a los que están a su alrededor. Afecta tanto nuestro ser buscar nuestra propia gloria y no la de Dios, que el hombre ebrio de orgullo y poder es capaz de propiciar las más horrendas guerras y oprimir a los más desvalidos y causar desastres irreversibles en la propia creación hasta que ésta nos destruya. Vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 1, versículos del 20 al 25. Es un pasaje muy conocido, pero me gustaría que lo leyéramos para que recordemos lo que dice la palabra del Señor en este lugar. Romanos capítulo 1, versículos del 20 al 25. Dice así la palabra del Señor. Porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que la gente, los demás, no tenemos que excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. ¿Veis? En vez de traer bendición a nuestra vida, la gloria de Dios, cuando queremos dar la gloria a Dios, si hacemos todo lo contrario, buscamos la honra, la gloria del hombre, el corazón del hombre es entenebrecido y no conoce. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? Inmundicia. A la inmundicia, los dejó. Los dejó. Muy bien. ¿Queréis hacer lo que vosotros queráis? ¿Queréis seguir vuestros propios caminos? ¿Queréis buscar vuestra propia gloria? Bien. Tendréis la consecuencia de vuestros actos. Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias, es decir, en las pasiones pecaminosas de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El corazón del hombre, la mente del hombre, el espíritu del hombre muere, queda entenebrecido, no piensa bien, piensa nada más que en el egoísmo que hay en su corazón, en la vanagloria que hay en su corazón, cuando queremos buscar nuestra propia gloria en vez de buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Cuidado, hermano, nosotros hemos sido rescatados de todas estas cosas. Los que somos hijos de Dios hemos sido rescatados de todas estas cosas. Pero ojo, tenemos que tener cuidado, porque nuestros pies pueden resbalar. Nuestros pies pueden resbalar hasta el punto de ser seducidos también por las cosas que estamos viendo aquí. Y en vez de buscar la gloria del Señor en todo lo que hacemos, podamos buscar, quizás a lo mejor no necesariamente son motivaciones malas,
ni egoísta. Quizás es un deseo de que la gente te considere, de que la gente vea que tú puedes. Quizás nos falta la autoestima, pero es que nosotros no tenemos que medirnos ahí. No tenemos que medirnos ahí. Cuando buscamos la gloria del Señor, Dios pone cada cosa en su sitio y tú eres beneficiado y tú recibes el gozo cuando el Señor es glorificado. Tú te llenas de la gloria de Él. Porque cuando buscamos la bendición del Señor, el Señor refleja esa bendición en nuestra vida. Por lo tanto, no nos dejemos seducir, no nos dejemos engañar, no nos dejemos resbalar por el engaño del enemigo. Y cuidemos y guardemos nuestro corazón de todas estas cosas. Mirad, hay un ejemplo en la palabra del Señor de un rey. Y os voy a invitar ahora a que vayamos a Daniel, capítulo 4. En el libro del profeta Daniel hay muchas cosas en este libro importantes. Pero en este pasaje, concretamente en Daniel 4, vemos que está en escena el rey de Babilonia, que está gobernando en ese lugar. Está gobernando, el rey de Babilonia es el rey del imperio más grande y poderoso en ese tiempo. Daniel y el pueblo de Dios son vasallos suyos en este tiempo que nos narra aquí el capítulo de Daniel, capítulo 4. Y nos dice que este rey, que era un rey pagano, que era un rey que no reconocía a Dios, dice que tuvo un sueño. Y tuvo un sueño de tal forma que lo inquietó mucho. Y soñó con un árbol grande que crecía y que su copa llegaba hasta el cielo. Y se podía ver desde todos los confines de la tierra. Y era un árbol hermoso y tenía alimentos para todos. Y todos se ponían bajo su sombra, todos los animales se ponían bajo su sombra. Pero dice la palabra del Señor que en ese momento lo llama un vigilante y santo, descendió del cielo y clamó para que ese árbol fuera derribado y dejado con las raíces atadas. Y que fuera mojado ese árbol por el rocío y que ese árbol habitara con las bestias y que la hierba fuera su alimento y que su corazón de hombre cambiara a corazón de una bestia. Y el rey se despertó de ese sueño, pues, si yo tengo un sueño así, me pasaría lo mismo, es comprensible. Pero este hombre llamó a Daniel, porque Daniel estaba dentro de aquellos hombres importantes en su reino, un hombre de Dios. Que bueno, todos sabéis, o si no lo sabéis, leéis el libro de Daniel y veis cómo este hombre llegó a ser un hombre importante en ese tiempo, aún dentro de una nación y de un imperio que no adoraba a Dios. Y llamó a Daniel, porque sabía que Daniel le podía interpretar el sueño. Y Daniel le dijo que ese árbol era él mismo, y que eso es lo que le iba a pasar si no reconocía que el Dios Altísimo es el que gobierna y que Él es el que da el dominio al hombre. Y le dice, si tú reconoces a Dios, tu reino quedará firme, pero si no le reconoces, pasará esto. Y nos dice la Escritura que al cabo de un año, fijaros el versículo 29 al 37, lo que dice, que al cabo de 12 meses, paseando el rey por su palacio en Babilonia, dijo el rey, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? O sea, se estaba vanagloriando y se estaba jactando de todo lo que tenía y de todo lo que él había conseguido y de todo lo que había hecho. Parece que ya no se acordaba de ese sueño. Y entonces dice la palabra del Señor, que aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo que dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor,
el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el que tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y Dios juzgó a Nabucodonosor. Y él llegó a estar y habitar con las bestias del campo, y el rocío le caía encima, y fue cambiado su corazón como el corazón de una niña, hasta que pasó el tiempo que Dios quiso que pasara. Y el Señor tuvo misericordia de él. Y dice la Escritura que de repente, cuando el Señor lo estableció, le vino la cordura otra vez a la mente. Y él reconoció y lo dejó por escrito, dice: mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, dice la Escritura, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén, Señor. ¿Quién ha pensado que Dios no hace justicia en esta tierra? Dios hace justicia en esta tierra. Nosotros, hermanos, no tenemos toda la sabiduría. Nosotros no tenemos todo el conocimiento. Nosotros no vemos más allá. Pero Dios se encarga de juzgar y de dar al pago a aquel que lo merece. Porque Dios sí que es justo. Dios sí que es soberano. Dios no se le escapa nada. Dios controla los reinos de todas las edades, de las pasadas, de las presentes y de las futuras. Por lo tanto, bendito sea el nombre del Señor, que es tan grande y tan poderoso, al cual nosotros, tú y yo, servimos. Amén, Señor. Para su gloria. Así que estate confiado, estate tranquilo, porque Dios ha hecho justicia, sigue haciendo justicia, y hará su justicia al final de los tiempos, cuando venga en todo su poder y en toda su gloria. Y nosotros, su iglesia, decimos amén, y te esperamos, Señor. Maranata, ven pronto. Amén. Gloria al Señor. Cristo, hermanos, nos muestra con su ejemplo el camino. No le hace falta al hombre hacer una torre de Babel que llegue hasta el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo ya bajó. Cristo bajó y se humanó y se hizo hombre como nosotros y habitó entre nosotros como siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ti, por mí. No nos hace falta eso. El Señor hizo, no nos hace falta buscar esa gloria, porque esa gloria la tiene el Hijo desde el principio. Pero el Señor, Cristo Jesús, se humanó y vino a la tierra y habitó entre nosotros y se hizo siervo y murió en la cruz como un siervo para darnos vida. Y dice la palabra del Señor: para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Porque Él no se quedó en la cruz, Él resucitó para su gloria, para la gloria del Dios Padre. Y ahora está sentado a la diestra de Dios e intercede por cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, ¿para qué vamos a buscar nuestra propia gloria? Toda la gloria le pertenece al Señor. Es al único al que nosotros debemos adorar y bendecir. Por lo tanto, sabéis este pasaje al cual me estoy refiriendo en Filipenses 2. Por lo tanto, Filipenses,
dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque Cristo sí que tenía razones para exaltarse, porque Él puede. Pero nosotros, ¿qué razones tenemos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Somos valiosos porque Cristo nos ama, pero no por otra cosa, sino porque Cristo nos ama. Porque Cristo nos ha dado el valor, el justo valor que nosotros tenemos que tener. Ni más, ni menos. El justo valor. Nuestra autoestima la tenemos que buscar en Él, no en los hombres. No es lo que nos dice esta sociedad de lo que tenemos que ser, no. Dios es el que nos dice lo que tenemos que ser. Dios es el que nos dice lo que tú eres y lo que yo soy. Y somos hijos de Dios, redimidos por su gracia. Y si somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, somos los más ricos del mundo. Lo tenemos todo. Lo tenemos absolutamente todo. A Él sea la gloria. Y fijaros, nos muestra también el Señor todas las bendiciones que tenemos cuando obedecemos y estamos unidos en Él. Porque es muy significativo, si vamos a Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2 vemos a su iglesia reunida, unida, cuando ya Cristo ha subido a los cielos y les manda a sus discípulos y les dice, quedaros en Jerusalén, estad juntos unánimes, porque yo voy a mandar el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Y qué hicieron los discípulos? Dice Hechos capítulo 2 que ellos estaban juntos, unánimes, como el Señor había dicho, en obediencia como el Señor había dicho. ¿Y qué es lo que mandó el Señor? ¿A quién mandó el Señor? Al Espíritu Santo. Y dice la palabra que Él envió al Espíritu Santo y que lenguas de fuego fueron repartidas sobre ellos. ¿Y hablaron en qué? En otras lenguas. Qué diferente a lo de la Torre de Babel, ¿verdad? Qué diferente a lo de la Torre de Babel. En la Torre de Babel ellos querían unirse, querían estar juntos para hacer su nombre y para glorificarse ellos. Pero el Señor los esparció precisamente confundiendo sus lenguas. Y ya nadie se entendía entre ellos y cada uno no les quedó otra que irse por su camino. En cambio aquí estaban los discípulos juntos, esperando la venida del Espíritu Santo como Dios había dicho, orando delante del Señor. Y el Señor, cuando envía a su Santo Espíritu, envía para que se puedan entender en otras lenguas. Y empezaron a glorificar el nombre del Señor y empezaron a hablar las maravillas del Señor en lenguas. Y aquellos que le oían decían, pero ¿esto cómo es posible? Si estos que están aquí son galileos y yo les estoy escuchando hablar en mi propia lengua, en la lengua mía materna, partos, medos, muchos, ya no recuerdo bien, pero muchas lenguas había allí. Y los escuchaban hablar las maravillas del Señor. Porque el Señor hace eso. Cuando hay unidad, pero unidad de verdad en el Espíritu. Aleluya, Señor. Cuando hay unidad de verdad en el Espíritu, porque hay obediencia en el Señor y buscamos la gloria del Señor con nuestras acciones, entonces el Señor envía bendición. Entonces el Señor envía llenura del Espíritu. Entonces el Señor envía todo su poder en medio de su iglesia y en medio de nosotros, para la gloria de su nombre. Qué diferente es cuando buscamos la gloria del Señor y no buscamos nuestra propia gloria. Qué diferente, hermanos. En eso tenemos que caminar, iglesia. En eso tenemos que caminar. Ahí el Señor nos ha marcado el camino. Que Filipenses capítulo 2 esté grabado bien en nuestro corazón. Que ese sea nuestro sentir. Lo mismo que fue el de Cristo Jesús. Que Él nos ha dado ejemplo en todas las cosas para que nosotros sigamos fielmente sus caminos.
Que el Señor os bendiga.